para este día es anímate, fue que tú dijiste. Anímate. El subtema, ¿verdad? El subtema porque tenemos un propósito para el mes. ¿Habrá alguien desanimado aquí en esta mañana? Lo cual puede ocurrir, ¿verdad? Lo cual puede ocurrir. Pues si usted siente su corazón desanimado, ¿verdad? Pidámosle a Dios consuelo, afirmación y esperanza en su nombre. Claro que hay un tema que está ya descifrado en nuestro calendario y es la Reforma Protestante. Alguien que me diga, bueno, a ti, Liana, que es la primera que te veo, ¿qué tú piensas cuando escuchas Reforma Protestante? En cuanto a el significado de esas dos palabras, Reforma Protestante. ¿Qué viene a tu mente? Un cambio. Obviamente. Ajá. No pintaba bien la cosa, ¿verdad que sí? Y fíjate. Yo diría también que no se estaba cumpliendo lo que estaba establecido según la palabra. De acuerdo también. Y fíjate que los reformadores, que no fue uno, tal vez Lutero es el más famoso, pero había un germen de reforma desde hacía muchos años. Tenían en la mente que ese proceso de reforma habría de estar en constante cambio. Por eso yo te doy a ti 10 puntos y te doy a ti 10 puntos y a la iglesia le doy 10 puntos por haber respondido de manera acertada. Porque ¿qué cosa no cambia en este mundo? ¿Qué cosa al pasar el tiempo no hay que evaluarla para transformarla en algo mayor? Por eso a nosotros se nos llama, como dice Carmen Sara, se nos llama protestantes o reformadores, ¿verdad? O reformadores protestantes. Porque siempre hay algo que nos permite ver el mundo desde una perspectiva del cambio. Pero, y usted estuvo, ¿verdad? Los que estuvieron aquí ayer, el predicador nos decía que el ser humano se resiste al cambio. El cambio es un reto para la vida del ser humano. Y él nos explicaba que había razones para ello, ¿verdad? La conformidad, la comodidad con el status quo, ¿verdad? Con que las cosas sigan igual, porque es lo que conozco, es lo que me da seguridad. Y Martín Lutero un día se tropezó con una palabra que hizo prender en su conciencia una lucecita para decir lo que nos dice Nirka y lo que nos dice Ileana, que las cosas no iban bien. Y en esta mañana hemos leído una porción de Hebreos 7, donde nos habla de Jesús en su rol. ¿De qué? Díganme a ver, los que, ¿verdad? Se acuerden. En su rol de sumo sacerdote. Pero mire qué curioso que Jesús no venía de la tribu de Leví y de Aarón. Es decir, los que habían sido confiados por Dios para recibir el sacerdocio. Jesús era del pueblo, ¿verdad? Era del pueblo. No se suponía que ocupara ese cargo. Entonces, yo le di a Reinier, hay una foto, Reinier, yo sé que te cogí de improviso, pero no sé si puedas compartir, ¿verdad? En el orden en que hayan salido. Mire,
Yo sé que es bastante pedir, pero yo quisiera que nosotros imagináramos qué hubiese sido de nuestra vida sin Cristo. Porque nuestro contexto en términos de tradición y de historia viene de la misma tradición que vivió Jesús, de la tradición judía, donde, claro, porque a su vez viene de mucho más atrás, ¿verdad? La cuestión de los sacrificios viene de mucho tiempo atrás, pero en el tiempo de Jesús había este tipo de sacrificios. Y me gustaría solamente para recrear que imagináramos eso, que nosotros hoy, en un culto, tuviéramos que hacer sacrificio de animales. Entonces, lo primero es que necesitaríamos una provisión para cada semana de algún espacio en nuestros alrededores de animales que trajéramos al sacrificio del culto. ¿Por qué? Porque la ley decía que sin derramamiento de sangre no habría remisión para nuestra vida. Entonces, además, si se enfermaba un animal, ¿qué había que hacer, Agustín? Había que separarlo. No servía para el sacrificio. Y eso iba en contra del inventario de animales. ¿Qué usted dice, Gloria? Era alguna clase de animales y que estuvieran completamente sanos. Entonces, como eso era así, se necesitaba una provisión abundante, además de que había rebaños, también cada familia tenía que criar. Y que a ti te dijeran, pues mira, ahora tú tienes que hacer un rebañito allí en el patio de tu casa y comenzar a criar ovejas y corderos. De eso Jesús nos libró. Cuando nosotros celebramos la Reforma Protestante, estamos celebrando el rol que asumió Cristo como sumo sacerdote, que no tenía que morir, pero fue allí a derramar su sangre por usted y por mí. Si nosotros nos sentimos libres hoy de eso, lo debemos a Él. Por eso es que el título es Anímate. Eso no nos anima. Y entonces se seleccionaba el animal, solamente tenían derecho a participar en ese acto sacrificial los sumos sacerdotes y sus ayudantes, ¿verdad? De la tribu de Leví. Y entonces venía el ritual que ya en algún momento habremos escuchado, de que el animal se degollaba en el altar. Qué macabro, ¿verdad? Digo, ¿verdad? Una imagen un poquito fuerte para esta hora, pero pues mire, esa era la realidad de la vida de la iglesia, ¿verdad? De eso se trataba, porque precisamente había que derramar la sangre. Pero ¿qué pasaba? Que cuando venía el próximo domingo había que hacer ¿qué? Exactamente igual. Y eso era en términos de los animales, pero en términos del sacerdocio también había que reemplazar el sacerdote, porque el sacerdote, ¿qué pasaba cuando llegaba a cierta edad? Se moría, ¿verdad? Y ese, amada iglesia, es el contexto que nos ofrece Hebreos 7. A través de la imagen de Melquisedec, el rey de Salem, que también era sacerdote del Dios Altísimo. Pero como les digo, el ser humano se empeña en tomar otro rumbo. Luego pasaron los siglos y como nos ha dicho nuestra hermana directora, en el siglo XVI, que digamos que es un momento cumbre en la reforma, porque ya había ese espíritu de cambiar las cosas, entonces viene una luz, ¿verdad? Una luz del cielo, una luz del espíritu, y alumbra la mente de aquellos reformadores
y le hace ver que algo no andaba bien. Cuando nosotros celebramos hoy la Reforma Protestante, tenemos que hacerlo con esa conciencia de que tengamos la capacidad dada por Dios, de que hay cosas en nuestra vida que no van bien, que necesitan ser reformadas. Y que en Cristo, que ha cumplido no solamente el rey de sacerdotes, porque ese es uno de sus roles. También Cristo es rey. Por eso dice que el rey Melquisedec de Salem, sacerdote también del Dios Altísimo, Jesucristo representa un tipo de ese rol. Pero ¿qué pasa con Cristo? ¿Cuántas veces se sacrificó? Una sola vez. Un solo sacrificio. Un solo derramamiento de sangre. Y por eso, Iglesia Protestante, Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, Iglesia que ha sido reformada por la sangre de Cristo en un proceso de constante cambio, por eso nosotros celebramos lo que somos. No nacimos en la Reforma Protestante. Nacimos en el momento en que Dios, Padre, asumió la encomienda de desprenderse de lo más preciado, de su Hijo Jesucristo, para entregarlo a esta tierra de aflicción, de maldad, de componendas injustas, para que Jesucristo fuera el Cordero a sacrificarse. Por eso fue que cuando Juan lo vio en las inmediaciones del río Jordán, dijo de él: he aquí que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Cuando nosotros miramos un animalito como este, no podríamos concebir que el ser humano tenga que sacrificar nada. Y si no tenemos que sacrificar animales hoy, si no tenemos que pasar por ese proceso del ritual que ya les he contado, pero que además ese cordero era una especie de chivo expiatorio que el sacerdote ponía la mano encima de él para que entonces eso fuera representación de que el pecado del pueblo a través de ese chivo expiatorio iba a salir corriendo ¿para dónde? Para el desierto, lejos del pueblo. Y que eso era una idea de que el pecado se alejaba del pueblo. Pero si no tenemos que hacer nada de eso, entonces ¿qué tendremos que hacer hoy? Como parte de nuestro sacrificio a Dios. Presentar, como dice la palabra, ¿verdad? Nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Por eso está usted aquí en esta mañana. No es que celebramos solamente el acontecimiento que ocurrió en el siglo XVI, cuando Martín Lutero clavó aquellas 95 tesis en la catedral. No es solo eso lo que celebramos, ¿verdad? Decía el predicador de ayer. No es un asunto de cumplir con un programa. Es un asunto de ver en el sacrificio de Cristo la semilla que transformó nuestra vida. Pero además de eso, ver en ese sacrificio que Jesús nos invita a través de esta lectura de Hebreos 9 a seguir transformándonos día con día. Entonces usted y yo estamos delante de la presencia de Dios hoy. Un día que para la gente común es un día como cualquier otro. Pero para nosotros es el día del Señor. El día que apartamos un espacio para dedicarlo a la adoración a Dios
en su santuario. Cuando hablamos de reforma protestante, amada iglesia, estamos hablando de algo más que una fecha o un acontecimiento. La reforma nos debe servir como esa vocecita en la conciencia que me dice, te hace falta algo más. Si hoy no sacrificamos animales, lo debemos a que en algún momento alguien lo hizo por mí de una vez y para siempre. La idea de fondo es que el pacto firmado mediante la sangre de Jesús es, por un lado, anunciar la ineficacia del primero. ¿Por qué ineficacia? Porque había que repetirlo interminablemente. Pero también, y de hecho, ¿verdad? El mismo Jesús dijo que no servía para nada. Entonces, que había que traer un orden nuevo, un pacto nuevo. Pero por otro lado, reformular una nueva visión de lo que significaría el reino de Dios. Y aquí termino con, ¿verdad?, tal vez el punto más importante de la última parte de este mensaje. Y es que, si bien es cierto que las fechas, los acontecimientos, las instituciones, las estructuras son importantes, más importante es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Más importante que la reforma es quien inspiró la reforma. Más importante que la reforma es que la palabra me diga algo para mí en términos de la reforma de mi vida. Y entonces podemos decir con nuestra hermana Nirka, anímate iglesia, porque ha venido a visitarnos el Señor un domingo por la mañana de un culto de reforma protestante, y allí habló a nuestra vida. Y si mi corazón estaba triste, desanimado, cabizbajo, yo he recibido lo que necesito a través de la palabra de Dios para irme a mi casa en esta mañana lleno de la presencia del Señor. Porque la presencia del Señor lo cambia todo. Porque cuando nos exponemos a la presencia del Señor, no salimos de la misma manera. Por eso Lutero, cuando vio la fe, como dice el texto de Romanos, Nirka, por la fe, el justo vivirá. Y hoy nosotros decimos por la fe, por la gracia, por la misericordia de Dios es que estamos aquí. Y eso nos llena de vida. Con todo lo que esto significa, tal vez lo más importante es que no se tendrá que hacer nada más en términos de sacrificio. Escúcheme bien, ¿verdad? En términos de sacrificios como los que se solían hacer por el resto de nuestra vida futura. Porque ya el sacrificio ha sido hecho una sola vez y para siempre. ¿Cuántos piensan que Jesús merece un aplauso por eso? Por lo que ha hecho, por lo que significa para nuestra vida y por lo que dice su palabra que hará para la gloria de Dios. Así que, hermana Nirka, yo le entrego a usted esta reflexión como parte del culto de la Reforma Protestante. Quiero decirles un detallito adicional. La semana que viene nuestra hermana Nirka anunció que vamos a tener el acto de ordenación de dos diaconisas nuestras, que a propósito, como decía nuestra hermana Hilda el domingo pasado, es la primera vez que eso va a ocurrir en la historia de la iglesia.
porque antes de esto no había ese, por reglamento no existía. Por eso es por primera vez. Yo quiero enfatizar en eso y no me canso en hacerlo porque la iglesia está contenta, está orgullosa de eso. Y como es un momento tan especial, si usted siente en su corazón traer un detalle, sería bonito, ¿verdad? Que aprovecháramos el momento y así lo hiciéramos. Así que, ¿qué les parece? Pues que Dios les bendiga.